En los libros de los elementos de Euclides se hace la demostración para poder trazar dentro de una circunferencia un hexágono regular, es decir, que sus lados sean iguales, y también un pentágono regular. Pero sobre los decágonos, pues lo que se hace es que en el libro 13, en la proposición 9, se hace una curiosa relación entre el lado de un decágono y el lado de un hexágono. Esta relación tiene que ver con lo que se habla en el libro 6, donde se hace la definición 3 de la extrema y media razón. Para el que no sepa, la extrema y media razón es la primera vez que aparece en la historia y la nombra Euclides y es lo que se conoce como la proporción áurea, proporción de oro, media divina y otros nombres que también lo conocemos como el número phi. Esta interesante proporción pues nos relaciona el lado del hexágono y el lado del decágono y esto permite pues posteriormente hacer su construcción y también que Ptolomeo lo utilice para hacer sus demostraciones referentes a las tablas de cuerdas. Una cosa bien importante en este video es que obviamente entender el contexto de esta demostración tiende a ser complejo de la forma como está dado el texto en el libro y cómo se expresa. Pero yo lo he querido traer a ustedes aquí de una forma dinámica, sencilla y amena que todo el mundo lo pueda entender. Y adicionalmente lo complicado del Euclides es que cuando se habla una proposición como esta, pues simplemente se van dando definiciones y se pone la notación que se basa en otras proposiciones anteriores y eso es lo que hace complejo la situación. Entonces yo les traigo aquí las anotaciones de las proposiciones utilizadas y les explico de forma sencilla a qué se refieren para no quedar pues en el aire y como con cortes. La idea es que todo quede en secuencia y todo quede claro y entendido. Otra cosa es que esto se va a dividir en 3 videos. En el primer video voy a hablar del triángulo que forma el lado del decágono. En el segundo, sobre el triángulo que forma el lado del hexágono. Y en el tercer video vamos a hallar una proporción entre los dos triángulos equiángulos que se forman. Entonces vamos para allá. Inicialmente vamos a trazar se traza una circunferencia, pero aquí pues con media circunferencia también está correcto. Esa media semicircunferencia con centro en O, extremos del diámetro entre A y B, pues desde ahí lo que se hace es que en azul, como ven ustedes, se traza un lado de un decágono. Y adicionalmente se toma el lado del hexágono y se traza que quede en línea con ese lado del decágono, que formen ambos una sola línea. Como ven, el lado del hexágono, que es la línea en rojo, CD, por eso aquí anoté BC es el lado del decágono y CD el lado del hexágono. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que analizar en este punto es que para poder formar el triángulo, pues simplemente se hace la proyección desde el centro O al punto C y desde el centro hacia el punto B y lo mismo hacia el punto A. Se me forma este triangulito que nosotros vemos acá. Para poder hacer el análisis con respecto a los ángulos, pues se habla de una terminología en Euclides que pues para todo el mundo puede ser enredada y a veces es difícil de interpretar, pero aquí lo vamos a hacer por partes. ¿Qué quiero decir con eso? Un decágono tiene 10 lados. Si es regular, pues obviamente todos los lados son iguales. Si tomamos media semicircunferencia, que es esta misma, pero desde otro punto de vista, esa semicircunferencia o el arco, pues si tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5, tiene 5 lados del decágono, pues al trazar líneas entre los bordes o en las uniones de los lados, se me va a dividir en 5 partes iguales el arco de esta semicircunferencia. Entonces, yo he colocado 1P, 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 quiere decir que como se me dividió en 5 partes, pues este arco que está en el color rojito, pues simplemente se ha dividido en partes iguales. Esta es una parte, esta es otra parte y todas las partes son iguales y en total me va a formar 5 partes. Si nosotros hablábamos en ángulos, quiere decir que 180 lo dividimos entre 5 y nos da 36 grados. Pero trabajar así sería complicado. Entonces la idea es relacionarlo mejor por partes. Vamos a decir que este arco mide una parte de ¿cuánto? Del total de AB, que es 180 grados. Entonces, el arco de AB
mide 5 partes. Ahora, si nosotros contamos desde A hasta C, pues tendrá un total de 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces aquí colocamos que el arco desde A a C tiene 4 partes. Y adicionalmente, de B a C, pues ¿cuántas partes tiene? El arco de B a C tiene una parte. De aquí a aquí. Eso es todo. Ahora, viene una relación bien importante que se da la definición en el libro 6, proposición 33, donde se hace una demostración bastante larga y extensa, pero en pocas palabras, lo que a nosotros nos interesa de esa proporción donde está la demostración es que habla que las relaciones que hay entre los arcos es igual para los ángulos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso de forma muy sencilla, sin entrar en esta demostración que les digo es bastante extensa? Pues simple, que si hay una relación entre los arcos, va a ser igual para los ángulos. Por lo tanto, si este arco tiene 4 partes y el arco total de AB tiene 5 partes, pues el ángulo AB también tendrá 5 partes. Y si el arco de AC tiene 4 partes, pues este ángulo tendrá 4 partes del total. Eso es todo. Por otro lado, si el arco BC tiene una parte, pues el ángulo también tendrá una parte. Una parte, repito, ¿de qué? Del total, que son 180 grados. Como está dividido en 5 partes por lo del lado del decágono, pues en total son 5. 4 más 1 nos da 5. Y aquí hemos sacado una relación entre los ángulos y quiero hacer la siguiente aclaración de aquí en adelante. Cuando dos ángulos tengan la misma cantidad de partes, quiere decir que son iguales. Y obviamente, si un ángulo es el doble del otro, pues eso es lo que representa. Es decir, por ejemplo, en este caso, si este es 4 partes y este es una parte, quiere decir que AC es 4 veces mayor al ángulo que hay entre C o B o C. El ángulo AOC es 4 veces el ángulo BOC. Eso es todo. Bueno, el objetivo de hacer esto es que en relación con las partes necesito conocer los otros dos ángulos de este triángulo que me forma y que está formado por uno de los lados, que es el lado del decágono, que es el que está en azul, el lado BC. ¿Cómo hallo estos dos ángulos? Aquí entran dos definiciones que lo dan directo y si uno no analiza bien y no investiga y no revisa, pues se va a perder y aquí a ustedes se las voy a traer de forma sencilla. La primera definición está en el libro 5, proposición 5, que dice que los triángulos isósceles tienen los ángulos de la base igual. Este triángulo que tenemos acá, que es este mismo, el triángulo BOC, nótalo acá, pues él tiene una particularidad. Vamos a suponer que la base es BC. Entonces, el lado por la proposición 5, vamos a colocarlo aquí, por 5, 5, tenemos que como OB, en este caso el lado OB, es igual al lado OC. ¿Y de dónde sale eso? Pues muy simple, miren. Desde el centro hasta un extremo viene a ser el mismo radio. Y desde el centro hasta un extremo también OC viene a ser el radio. Los dos son el radio de la circunferencia porque van desde el centro hasta el extremo de la circunferencia como tal. Entonces OB y OC tienen la misma longitud porque ambos corresponden al radio de la circunferencia. Algo muy sencillo. Ahora, como OB, que es este lado, es igual a OC, eso me indica que estos dos lados, al ser iguales, el triángulo OBC es isósceles. Y resulta que en la definición 5.5 dice que si los triángulos son isósceles, pues los ángulos de su base son iguales. Entonces, si la base es esta, nos están diciendo que estos dos ángulos es iguales. Por ser isósceles nos están diciendo
que el ángulo OBC, el angulito OBC, es igual al ángulo OCB. Esa definición viene de esta demostración. Entonces ustedes no tienen que aprender la demostración, solamente aquí les doy el concepto, que si el triángulo es isósceles, los dos ángulos de su base, suponiendo que la base aquí lo giráramos y su base fuera BC, pues estos dos ángulos son idénticos, los dos que señalé. Entonces, este ángulo es igual a este. Hasta ahí va bien el punto. ¿Y de qué nos sirve eso? Pues resulta que ahora nos vamos a apoyar en la proposición del libro 1, proposición 32. Entonces, por 1,32. Esta tiende a ser también una demostración que es siempre extensa y la idea es muy sencilla. Dice que si ustedes tienen un triángulo, vamos a usar el mismo triángulo que está acá de ejemplo, que si ustedes tienen un triángulo, imagínense que este lado no existiera. Entonces, la definición dice que si yo cojo el lado de un triángulo, cualquiera, y lo sigo proyectando afuera del triángulo, que en este caso sería este lado, ¿qué sucede? Pues que el ángulo que se me forma, el ángulo externo, que es este ángulo, entonces imagínense que tuviera el triángulo y lo proyecté, que viene a ser la proyección sería OA. Ese ángulo externo que se me forma, que sería el ángulo AOC, el ángulo AOC, dice esa proposición y se demuestra, está demostrada ahí, que ese ángulo equivale a la suma de los ángulos que son contrarios al ángulo que lo formó. Él se formó en este ángulo. Entonces, de los ángulos internos que son contrarios a él serían nuevamente el ángulo OBC y el ángulo OCB. Entonces, el ángulo AOC, que es este, es igual a sumar estos dos. Es igual a la suma del ángulo OBC más el ángulo OCB. Pero ¿qué sucede? Nosotros dijimos que OBC y OCB son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente vamos a sustituir el uno por el otro. En este caso vamos a sustituir OBC o OCB. Entonces nos queda que el ángulo AOC, este ángulo, el externo, es igual al ángulo OBC más el ángulo OBC. Solo hicimos esta sustitución. OCB lo sustituimos por OBC. Entonces el ángulo AOC es igual a 2 veces el ángulo OBC. Y también se puede decir que el ángulo AOC, la mitad de él, es igual al ángulo OBC. ¿Y a qué va todo ese rollo que acabamos de hacer ahí? Pues nos están diciendo que el ángulo OBC viene siendo la mitad del ángulo AOC. ¿Y cuánto vale el ángulo AOC? 4 partes. ¿Cuál es la mitad de 4? Pues 2. O sea que este ángulo vale 2 partes. Y el otro ángulo, que es OCB, vale lo mismo. Entonces este también vale 2 partes. Y ya tenemos la relación de los ángulos internos de ese triángulo. Este vale 2 partes y este vale 2 partes y este vale 1 parte. Hay una cosa bien importante en la definición del libro 1, la proporción 32, es que también da otra definición bien importante. La definición que dice es que los ángulos internos de un triángulo suman 2 ángulos rectos. Ustedes saben que un ángulo recto es 90 grados y 2 ángulos rectos sería 180. Es decir, en esta misma proposición, aparte de esta demostración, también demuestran que los ángulos de cualquier triángulo equivalen a 180 grados. Es decir, aquí en esta proposición desde Euclides ya demuestran la famosa ley de los 180 grados. ¿Y cómo nosotros sabemos que se cumple? Pues que nosotros sabemos que dijimos que en esta relación el ángulo de 180 grados equivale a 5 partes. Pues veamos,
2 partes más 2 partes, 4 más 1, 5 partes. 5 partes equivalen a 180 grados, o sea que está siendo correcto y está cumpliendo lo que buscamos. Ya hicimos la primera relación. Ya encontramos los ángulos del primer triángulo, el triángulo OBC, que incluye al lado del decágono. Y hasta aquí dejamos este video. En el siguiente video vamos a hacer un análisis con este lado y este lado para formar un nuevo triángulo y hacer un análisis con el triángulo que se forma con el lado CD. Espero que les guste. Cualquier comentario me lo dejan. Por favor, no olviden suscribirse, dar like, compartir, y que eso me ayuda mucho para fomentar mi trabajo y continuar sacando material de calidad. Cuídense mucho.